Bueno, vamos a hacer un ejercicio de TAE. Bueno, hay dos partes en este ejercicio. Os leo primero el enunciado y pasamos enseguida a resolverlo. Dice, una entidad bancaria ofrece el siguiente producto. Dice, es un plazo fijo remunerado al 4% de interés nominal, capitalizable trimestralmente. La duración de la operación son 5 años y durante este periodo de tiempo se pueden hacer cuantas aportaciones se quieran. El dinero se puede retirar antes de los 5 años, pero en este caso hay una penalización de 30 euros. ¿Vale? Dice, Pepe contrata este producto y hace una aportación inicial de 1.000 euros. 2 años más tarde, 500 euros, añade 500 euros más. Cuando se cumple el tercer año, retira todo el dinero. Por tanto, pagará esos 30 euros de penalización porque no ha llegado a los 5 años. ¿Vale? Dice, ¿qué importe retirará Pepe? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál será el TAE de la operación? Bueno, tenemos aquí un esquema temporal, ¿vale? Este esquema temporal representa los 3 años que está durando la operación y de momento tenemos allí un capital de 1.000 euros que pone al principio los 3 años y que vamos a llevar hasta el final de los 3 años. Vamos a añadir ahora en el segundo año el capital de los 500 euros y lo vamos a llevar también hasta el final de ese periodo. Vale, y ahora vamos a poner... he puesto ese segundo capital y ahora vamos a poner también la comisión de los 30 euros que le cobran cuando lo retira todo al final de los 3 años. Por último, vamos a trabajar con el tipo de interés. Nos dicen que es un tipo de interés nominal, por tanto ponemos una I minúscula, un tipo de interés nominal capitalizable trimestralmente, por tanto será una I sub 4. Y nos dicen que ese tipo de interés es el 4%, es decir, el 0,04, ¿vale? Yo lo paso de tanto por ciento a tanto por 1. Simplemente divido el 4 entre 100 y obtengo ese 0,04. Ahora vamos a calcular el tipo de interés efectivo capitalizable trimestralmente, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es coger ese I4 nominal y dividirlo entre 4. Lo que estamos viendo es en cada periodo qué tipo de interés se está aplicando en ese periodo. ¿Vale? Entonces en este caso esto sería 0,04 entre 4 y esto me da 0,01. La fórmula que voy a aplicar todo el rato es esta que acabo de poner, que es la de capital final igual a capital inicial que multiplica entre paréntesis a 1 más IM elevado a n, donde IM es el tipo de interés efectivo con la periodicidad que toca en esta operación, en este caso es el I4, con la I en mayúsculas, y la n es el número de periodos que se van a dar en la operación, ¿vale? En este caso vamos a trabajar por un lado el capital inicial de los 1.000 euros y por otro lado el capital de los 500 euros, y como tenemos en el esquema lo vamos a llevar en el momento final en los dos casos, ¿vale? Voy a trabajar el capital inicial de los 1.000 euros en azul y el capital de los 500 euros en este otro color naranja amarillento que he utilizado. Para calcular el capital final que corresponden a esos 1.000 euros iniciales, utilizo la fórmula, simplemente pongo el capital inicial. Como digo, voy a trabajar esas dos aportaciones por separado. Entonces aquí el capital inicial son 1.000 euros y eso lo multiplico por 1 más IM. En este caso la IM es ese I4 que hemos calculado antes, que es 0,01, y lo elevo a n. N es el número de, digamos, de capitalizaciones que se dan en toda la... sí, exacto, el número de capitalizaciones que se dan en toda la operación. Como este capital inicial de 1.000 euros que he pintado en azul va a estar 3 años en la operación, pues van a ser, y la capitalización es trimestral, se da 4 veces al año, pues va a ser 4 por 3, es decir, va a ser, la n va a ser 12 en este caso, ¿vale? Pues aquí pongo 12. Y soluciono esta operación pues con la calculadora. Bueno, he tenido un problemilla con la grabación del vídeo que estaba haciendo, de manera que ya tengo el ejercicio del todo solucionado. Os explico sobre el ejercicio ya solucionado. Mirad, nos habíamos quedado en que habíamos hecho la primera imposición, que estaba en azul, y conseguíamos un capital final al cabo de los 3 años de 1.126,83 euros, ¿vale? Entonces he preparado aquí
en este color naranja, la verdad es que no sé si es muy bien un naranja, un color calabaza así un poquito raro. Pues en este color calabaza he puesto la segunda imposición, ¿vale? Que son esos 500 euros, que como veis multiplico por 1 más 0,01, que es el tipo efectivo trimestral, y como este capital se está solo un año, y dentro de ese año pues hay 4 capitalizaciones, ¿verdad? Porque como es trimestral, pues cada 3 meses hay una capitalización, en un año se dan 4 veces. Por eso la n, el numerito, el exponente de este paréntesis es un 4, ¿vale? Entonces, haciendo la operación me salen esos 520,30, ¿vale? Entonces tenemos que de la primera imposición llega un capital final de 1126,83 y de la segunda tenemos un capital final de 520,30, y así calculo el capital total. ¿El capital total qué hago? Pues sumo esos dos capitales finales, el de la primera, el que corresponde a la primera imposición, esos 1126,83, más el capital final que corresponde a la segunda imposición, que son los 520,30, y a esto le resto los 30 euros de comisión, porque tendrá que pagar esa comisión por retirarlo antes de 5 años, ¿verdad? Y entonces eso me sale un capital total de 1617,13. Con eso tendríamos contestada la primera pregunta. Bien, vamos ahora a solucionar la segunda parte del ejercicio. En esta segunda parte, lo que vamos a hacer es encontrar la TAE, ¿vale? Para encontrar la TAE, lo que tenemos es el mismo esquema temporal que teníamos al principio, pero fijaros que aquí ya no he puesto lo de los 30 euros de comisión, es decir, aquí lo que vamos a contemplar es una persona que haga una primera imposición de 1.000 euros al principio y una segunda imposición de 500 al cabo de 2 años, ¿vale? ¿A qué tipo de interés anual, efectivo, equivalente tendría que funcionar esta operación para conseguir un capital final de 1617,13, que es lo que realmente está retirando Pepe del ingreso que hizo? Bien, entonces lo que hacemos es montar una fórmula utilizando la fórmula del interés compuesto normal, pero como nuestra incógnita ahora es el tipo de interés, ese tipo de interés vamos a ponerle, pues podríamos poner una X, pero vamos a poner TAE, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es buscar ese TAE, ¿vale? Entonces montamos primero de todo la fórmula. La parte en azul corresponde a la primera imposición, ahí lo que hacemos es poner 1.000 euros impuestos a un tipo de interés efectivo anual, una tasa equivalente, un TAE, pues eso, durante 3 años, por eso el exponente es 3, como ahora el tipo de interés que voy a poner va a ser anual, con capitalización anual de intereses, pues lo elevo a 3, ¿verdad? Y luego hay una segunda imposición de 500 euros, que es la que está pintada en ese color calabaza, ¿vale? Que multiplica a 1 más TAE, y en este caso está elevado a 1 porque esa imposición dura solo un año. Y eso consigue un capital final, que es el que efectivamente retira Pepe, de 1617,13. Aquí ya están descontados esos 30 euros de comisión. Vale, pues ahora esto sería una ecuación porque simplemente tengo una incógnita, que es la TAE, ¿eh? Imaginaros que en lugar de TAE tenéis una X ahí, pues lo que queremos es encontrar esa X, ¿vale? Claro, aquí tiene exponentes, una cosa está al cubo, la otra pues realmente no está al cubo, pero tendríamos que resolver una ecuación de tercer grado, bueno, sería un poco complicada, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el Excel para solucionarlo, ¿vale? Entonces yo he preparado un archivo de Excel que también está ya solucionado, y ahora os lo voy a explicar cómo se hace esto en Excel. Veamos, mirad, este es el archivo de Excel. Bueno, concretamente no es Excel, es LibreOffice lo que estoy utilizando, porque en este ordenador no tengo instalado el Excel, y entonces pues utilizo el LibreOffice, pero funciona muy parecido en cualquier hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, aquí fijaros lo que yo hago es montarme para la primera imposición, estoy en esta casilla de aquí, en esta columna me escribo lo que voy a poner en la casilla de al lado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar, porque esto estaba ya resuelto, perdón, voy a ponerle que el TAE sea 0,1,
¿vale? Esto me lo invento, o sea, yo empiezo poniendo un TAE, cuando estoy montando la hoja de cálculo, pongo un TAE inventado, ¿vale? Por ejemplo, aquí el 0,1 sería el 10%, ¿vale? De TAE que ni de broma será este TAE, ¿vale? El que nos saldrá, pero yo digo, si el TAE fuera el 10%, ¿qué tendría que hacer? Pues cogería ese 10% y lo que tengo dentro del primer paréntesis en azul pone 1 más TAE. Por tanto, en la casilla esta que tengo seleccionada ahora, en la C17, pues le hago hacer 1 más lo que tenía en la casilla de arriba, ¿verdad? Entonces 1 más la C16, ¿vale? Y él me calcula que eso es 1,1. Luego cojo lo que tengo en esta casilla y en la casilla de abajo, en la C18, le digo, cógeme lo de la casilla de arriba, lo que tenía en la C17, y elévamelo a 3. Fijaros que voy haciendo lo que he puesto aquí a la izquierda, ¿vale? Entonces él, partiendo de un TAE que yo me he inventado del 0,1, me dice, vale, pues si el TAE fuera 0,1, sumándole 1 y elevando a 3, ese trocito te sale 1,331, ¿vale? Y luego en la siguiente le digo, pues ahora coge esto y multiplícamelo por 1000. Aquí en esta casilla le ordeno que lo que haga es coger la casilla anterior, ¿verdad? La C18, y multiplicarla por 1000, ¿vale? Y eso es lo que me hace en esta casilla de aquí, ¿verdad? Vale. Lo mismo hago con lo que tengo en calabaza, ¿vale? El TAE simplemente lo estoy copiando de esta casilla que tengo marcada en amarillo, ¿vale? Es el mismo que me he inventado antes. Luego le digo en la siguiente, estoy siguiendo lo que tengo aquí en la parte calabaza, ¿verdad? Digo, dentro del paréntesis tengo 1 más TAE. Pues le pido que en esta casilla me ponga 1 más el TAE que he puesto en la casilla de arriba, ¿verdad? Luego, en la casilla F18, esto lo podéis montar como vosotros queráis, pero os digo cómo lo he montado yo para que veáis cómo lo podéis construir vosotros. Se trata de construir la fórmula que tenéis arriba, la ecuación, ¿vale? Construirla para hacerle a Excel o a LibreOffice, pues hacerle hacer el cálculo que tendría que hacer con una TAE supuesta, ¿vale? Y aquí partimos inventándonos una TAE del tipo de interés que queráis, Yo he puesto el 0,1, pero podéis poner el que os dé la gana, ¿vale? Entonces aquí lo que hace es elevarlo de la casilla anterior a 1, que no haría falta porque elevar a 1 es quedarse igual que estás, ¿vale? Y por último, en esta última casilla, en la F19, le pido que me lo multiplique por 500, que es el capital inicial. Entonces aquí lo que hace es multiplicarme lo de la casilla anterior, ¿verdad? O sea, coge lo de la F18 y lo multiplica por 500. ¿Verdad? Vale, entonces aquí tengo los dos capitales que tendría si el TAE fuese del, perdón, aquí y aquí tengo los dos capitales que tendría si el TAE fuese del 10%, y entonces en esta casilla simplemente lo que le pido es que me sume estas dos casillas con los dos importes, ¿verdad? Vale, entonces aquí ahora el truco está en lo siguiente. Vosotros montáis toda la fórmula y le hacéis hacer el cálculo, ¿verdad? No os dará el importe de 1617,13, no os dará el total, ¿vale? En este caso me sale 1881, que es más alto que lo que he obtenido realmente, ¿vale? Entonces ahora lo que le vamos a pedir a Excel o a LibreOffice es que me ponga qué valor es el necesario en la casilla que está marcada en amarillo, en la C16, para obtener en la C22, en la que está marcado en verde, el importe de 1617,13, ¿vale? Y eso se hace con herramientas buscar objetivo, ¿verdad? Yo lo tengo aquí en catalán, ¿vale? Pone eines cerca del objetivo, pero en castellano pues es herramientas buscar objetivo, ¿vale? O búsqueda del objetivo, no sé, como lo digan los diferentes programas, ¿vale? Le damos aquí, entonces él me pregunta, ¿en qué casilla quieres conseguir qué valor? ¿Vale? Entonces dice casilla de la fórmula, ¿en qué celda? Y yo le digo que en esta de aquí, en la que está marcado en verde, ¿verdad? En esta casilla donde pone capital final, quiero obtener un valor, ¿vale? Me dice, ¿qué valor es el del objetivo? Pues necesito estos 1617,13. Pues aquí le escribo 1617,13, ¿vale? Entonces estoy pidiendo que llegue a tener ese valor de 1617,13 en esa casilla C22, variando el valor que hay en esta casilla de aquí, en la del TAE, ¿vale? En la C16. Le doy a de acuerdo y me dice que ha encontrado un objetivo, ¿verdad? Y me da un valor. Me dice, ¿quieres
cambiar en la casilla ese valor para que se cumpla lo que has pedido? Yo le digo que sí, ¿vale? Entonces me dice que el TAE tiene que ser 0,0325 para que el capital final sea exactamente de 1617,13, ¿vale? Entonces con eso hemos encontrado cuál es el TAE necesario, ¿vale? Es ese 0,0325, ¿verdad? Entonces ahora nos volvemos a la otra pantalla donde habíamos planteado la fórmula, ¿verdad? Y ahora simplemente aquí pues copiamos el resultado y ya está, ya tenemos el ejercicio hecho porque lo hemos hecho con Excel. Vale, pues aquí he copiado ya el TAE que me ha salido con el Excel, con el buscar objetivo, y ya está. Entonces el TAE de esta operación es un 3,25%, ¿vale? Es decir, que si yo tuviese un tipo de interés anual a interés compuesto del 3,25 y pongo 1.000 euros al principio y al cabo de 2 años pongo 500, cuando se cumplan 3 años, ya contando con la comisión que me cobran y todo, tendré esos 1.617,13, es decir, que el tipo de interés anual equivalente que rige esta operación es este TAE que hemos calculado ahora, y con eso ya tendríamos el problema. Os quiero hacer un par bueno, al menos una observación muy importante. Esto de calcular la TAE tiene sentido hacerlo de esta manera cuando hay comisiones, ¿vale? O cuando cambian los tipos de interés, cuando hay un periodo a un tipo de interés y luego a otro tipo de interés, o cuando cambia, por ejemplo, la periodicidad de capitalización, ¿no? Primero es con capitalización, por ejemplo, trimestral, y luego pasa a ser con capitalización semestral. Eso implica un cambio en el tipo de interés, un cambio en las condiciones, ¿verdad? Entonces ahí tiene sentido calcular la TAE de esta manera. De esta manera es pues montar qué pasa con cada capital en cada periodo, llevarlo al final y sumar todos los capitales finales y descontar comisiones si las hay, ¿vale? Entonces luego lo que hago es montar una fórmula en la cual con las mismas imposiciones pero a un TAE que va a ser siempre el mismo, pues voy a llegar a ese mismo capital final, y con el Excel o con la hoja de cálculo que sea encuentro cuál es el valor de esa TAE. Pero ahora bien, si el tipo de interés hubiese sido el mismo y no hubiese habido ninguna comisión, es decir, por ejemplo, para este mismo ejemplo, no le hubiesen cobrado esos 30 euros, ¿vale? Y Pepe pues hace ese ingreso de 1.000 euros al principio, luego ingresa 500 al cabo de 2 años y al cabo de 3 años los quita sin ninguna penalización. Hay una manera mucho más sencilla de buscar la TAE, que es buscar el tipo de interés anual equivalente, ¿vale? El tipo efectivo equivalente al I4, al tipo efectivo trimestral que teníamos antes. Pasaríamos de un tipo efectivo trimestral a un tipo de efectivo anual, ¿vale? Os lo intento hacer en otro vídeo para que veáis que esto es mucho más fácil. Voy a hacer ahora, bueno, en este mismo vídeo voy a hacer una segunda parte, ¿verdad? Que es si no hubiese esa comisión de 30 euros. Bueno, ahora os he dicho que iba a plantear otro problema, que es el mismo que teníamos, pero sin la comisión de los 30 euros. Evidentemente podemos utilizar el mismo sistema que hemos utilizado hasta ahora, que es decir, montaríamos esta ecuación de aquí. Es todo idéntico a lo que teníamos antes. Lo que pasa es que antes llegábamos a un capital final de 1.617,13 y ahora, como no le hemos restado esos 30 euros, llegamos a un capital final de 1.647,13. Vamos a solucionarlo de dos maneras. Vamos a solucionarlo con el Excel, que funciona siempre para todos los casos, ¿vale? Pero luego os voy a enseñar que hay otro método que es el de buscar el tipo de interés efectivo equivalente, que es cuando no hay comisiones y cuando no ha cambiado el tipo de interés, aunque hayan varias imposiciones, ¿verdad? Entonces, simplemente con buscar el tipo de interés efectivo equivalente anual, ya tendríamos el TAE, ¿vale? Pero vamos a solucionarlo primero por el tema del Excel, ¿vale? Entonces, ahora tenemos un capital final de 1.647,13, ¿vale? Nos vamos al Excel
y entonces en el Excel lo único que tenemos que cambiar es que a la hora o sea, no tenemos que cambiar nada de la fórmula que ya teníamos. Lo único que en lugar de querer llegar a los 1617,13 vamos a querer llegar a los 1647,13. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues simplemente volvemos otra vez a herramientas, búsqueda del objetivo, y ahora le decimos que en esta casilla, en la C22, que es donde está el capital final, quiero un valor objetivo de 1647,13, ¿vale? 47, 30 euros más, ¿verdad? Porque no me han quitado la comisión, ¿vale? Y eso, quiero llegar a eso cambiando el valor de esta casilla de aquí, de la casilla del TAE, ¿vale? Entonces él me dice que ha encontrado ya un resultado, yo le digo que me lo ponga y me sale 0,040605, ¿vale? 0,040605. Entonces vamos a poner ese TAE en lo que es la pantalla que teníamos antes. Pues simplemente le ponemos ahora que el TAE es, voy a ponerlo así escrito, es igual a 0,04, creo que hemos dicho 0305, déjame verificarlo. 0,040605, 0,040605, ¿vale? Y este sería el TAE utilizando el Excel, ¿vale? Ahora vamos a ver que hay otro sistema para calcular eso. Voy a movérmelo todo esto a este lado de aquí, ¿vale? Vale, voy a dejar aquí que es sin esa comisión de 30 euros para que veamos eso allí. Si os acordáis, teníamos un I4, un tipo de efectivo trimestral, ¿verdad? Que era de 0,01, ¿vale? Entonces, vamos a buscar el tipo de interés efectivo equivalente. Entonces, el tipo de interés efectivo equivalente en mi web, que es matflix.tv, ¿vale? Tenéis un recurso que se llama Effectivator, ¿vale? Que es para calcular tipos de efectivos equivalente, que es otra hoja de Excel y que lo encuentra muy rápido, ¿vale? Y que lo podéis utilizar, ¿vale? Como recurso. Pero ¿qué os iba a decir? Bueno, pues nada, que aquí esto funciona con la siguiente fórmula. Nosotros buscamos un tipo de interés equivalente a este, es decir, que lo que está haciendo esto con cuatro periodificaciones, pues esto, ¿no? Tenemos lo que vamos a conseguir con el, es decir, lo que vamos a conseguir con el, buscamos un tipo de interés efectivo equivalente, de manera que lo que vamos a conseguir haciendo este 1 más I4 elevado a 4, es decir, con 4 capitalizaciones al año, buscamos un tipo de interés efectivo anual que con una sola capitalización al año, por tanto elevado a 1, consiga lo mismo, ¿vale? Entonces aquí, en nuestro caso, todo esto se traduce a 1 más 0,01 elevado a 4, pues tiene que ser igual a 1 más ese tipo de interés efectivo anual, que en realidad es la TAE, ¿vale? Si no hay comisiones ni hay nada más, veréis que esta TAE me va a salir igual que la que tengo aquí, ese 0,040605, ¿vale? Entonces voy a resolver esta parte con la calculadora, voy a hacer 1,01 elevado a 4 y sigo. Bueno, pues mirar con la calculadora aquí me ha salido 1,0406 y en lugar de 0,5 me ha salido 0,4, que es prácticamente lo mismo que allí, ¿vale? Y esto será igual a 1 más TAE, ¿vale? Es decir, que lógicamente pues la TAE, vamos a mover todo esto para tener espacio un poquito, ¿vale? Entonces simplemente pues que decir que la TAE será igual
a 0,040604. Pues si queréis calcular una TAE cuando no hay comisiones y no cambia el tipo de interés, es mucho más fácil encontrar el tipo de interés efectivo equivalente anual con capitalización anual, y eso ya sería la TAE. Pero si hay cosas raras, es decir, si cambia el tipo de interés entre una imposición y otra, o si hay comisiones, o si hay alguna otra cosa, entonces hay que hacerlo con el buscar objetivo del Excel. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado la explicación y el vídeo, y nada, pues suscribiros por favor a mi canal si os apetece, ¿vale? Venga, muchas gracias.